Muy buenos días, alumnos del Colegio San Francisco 33. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase del curso de comprensión de lectura para el nivel de primaria. La lectura del día de hoy es La Quena de Oro. Mi nombre es Jaime León Martel y ahí tienen el número de WhatsApp para las consultas sobre la presente clase. El título es La Quena de Oro. Es un cuento muy interesante porque es un cuento tradicional del departamento de Huánuco, el departamento donde nació mi madre. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Vamos a trabajar con la misma temática de las clases anteriores, es decir, vamos a ir narrando el cuento y explicando ciertos detalles para que obtengan una mejor comprensión. Bueno, empezamos. Y dice así: en un poblado de los Andes, en Huánuco, cerca de la laguna de Lauricocha, aquí hacemos una explicación. Huánuco es un departamento que pertenece en gran parte a los Andes peruanos. Recordemos que Perú se subdivide en tres grandes regiones geográficas: costa, sierra, que viene a ser lo mismo que los Andes. Así como en Venezuela hay una región andina, aquí en el Perú también hay una región andina que corresponde a la sierra. Entonces tenemos la costa, la sierra y la selva amazónica. Son las tres grandes regiones de nuestro país. En la región sierra se ubica el departamento de Huánuco, exactamente en la sierra central de nuestro país. En gran parte, Huánuco pertenece a los Andes, a la sierra central o a los Andes centrales, pero tiene otra porción de terreno Huánuco que también pertenece a la selva amazónica del Perú. Lauricocha es un lugar, una ciudad, un poblado eh, muy antiguo del Perú, que se ubica cerca a una laguna del mismo nombre, la laguna de Lauricocha, en el departamento de Huánuco. Lauricocha es recordada porque en estos terrenos o en estas tierras se desarrolló el hombre de Lauricocha, que era uno de los primeros pobladores del territorio peruano. Hace 10.000 años antes de Cristo, el hombre de Lauricocha criaba cuyes, criaba animales autóctonos, criaba plantas autóctonas y tradicionales y milenarias. Esto lo hacía hace 10.000 años antes de Cristo, hace muchísimo tiempo. Entonces, quiero que sepan, que sitúen y ubiquen a la ciudad de Lauricocha, que queda en el departamento de Huánuco, en los Andes centrales o en la Sierra Central de Perú. Continuamos. Se celebraba una gran fiesta de bodas. Los invitados estaban muy alegres. Había abundante comida, sobre todo trucha salada. Recordemos que la trucha es un pez que habita en los ríos de la sierra del Perú. No encontramos trucha en el mar del Perú. Solo es un pez que crece y que podemos encontrarlo en los ríos de la sierra del Perú. Proseguimos. Trucha salada, carne de pato, quinoa, que es un maravilloso cereal, un cereal que tiene muchas vitaminas, que es una gran fuente de alimento, y chicha de jora, que ya lo expliqué en una clase pasada, ¿no? La chicha de jora lo hacen de un maíz fermentado. Es es una bebida que fue desarrollada y practicada por muchos, por las antiguas culturas milenarias de Perú, sobre todo las pre-incas y la inca. Muy bien,
Todos los vecinos habían asistido, no había faltado ninguno. Por eso se dieron cuenta cuando se acercó un mendigo. Bueno, se acercó un mendigo en esta gran fiesta, donde había comida y celebraban una boda. El jefe de ese lugar se molestó mucho al ver llegar al pobre hombre y le preguntó: ¿Quién te ha invitado al banquete de bodas de mi hijo? Responde el mendigo: Nadie, señor. Yo solamente quisiera un poco de agua y algo de comida. Tengo mucha hambre. El novio, la novia y los invitados le pidieron que se fuera a mendigar a otra parte, porque estaba interrumpiendo la fiesta. Ahí podemos ver las imágenes en las cuales están celebrando una boda cerca de la laguna de Lauricocha, en el departamento de Huánuco, que está ubicado en los Andes centrales del Perú. Está la gente comiendo, alegre, bebiendo y celebrando la boda. El anciano ya se estaba marchando, sin decir nada, cuando Áureo, el ganadero más pobre del lugar, le dio el alcance y le dijo: No se marche, anciano, vamos a mi casa, que ahí tengo papitas y agua para darle. Áureo era un hombre muy humano, ¿no?, que se compadecía del pobre anciano pobre. Áureo no solamente le dio de comer, sino que le puso ropa limpia y le pidió que se quedara en su casa todo el tiempo que quisiera. Ahí vemos a Áureo, ¿no?, acercándose al anciano para brindarle alimentos, ropa, al pobre anciano, al mendigo, ¿no?, a esta persona de origen humilde y muy pobre. Proseguimos con la historia. A la mañana siguiente, oh sorpresa, el anciano brillaba tanto que Áureo no podía mirarlo. El anciano le dijo a Áureo: Yo soy tu padre, el sol, le confesó, y me disfrazo de mendigo para conocer el corazón de mis hijos. Como tú eres un hombre bueno, te regalo esta quena de oro. Recuerden que el título de la historia es La quena de oro. Solo tienes que soplarla y aparecerá cualquier cosa que desees. ¡Wow! Era una quena mágica. A ver, hasta acá hacemos una explicación. Eh, Como esta es una leyenda donde se mezcla ficción y realidad, eh, este anciano que apareció en las bodas de personas, de ganaderos ricos en Lauricocha, Huánuco, en realidad no era un anciano pobre, era el dios Sol. Recordemos que en anteriores historias les manifesté, queridos alumnos del Colegio San Francisco 33, que el máximo dios de los incas y de las culturas milenarias del Perú era el Sol, en quechua el Inti. Entonces este mendigo era el dios Sol, que se había disfrazado de mendigo y que se había aparecido para conocer los corazones de las personas de la Uricocha. Proseguimos. Yo soy tu padre, el sol, le confesó, y me disfrazo de mendigo para conocer el corazón de mis hijos. Como tú eres un hombre bueno, te regalo esta quena de oro. Solo tienes que soplarla y aparecerá cualquier cosa que desees. El pobre ganadero le iba a dar las gracias, pero en un abrir y cerrar de ojos el dios Sol ya había desaparecido. Áureo entonces probó la quena y soplándola deseó tener algunos carneritos. Y al instante apareció un corral con 10 carneros y 10 ovejas. Uy, dijo entonces, ahora necesito mucho pasto para alimentar a mi ganadito. Y cuando sopló nuevamente el campo, se convirtió en un verde pastizal. Ahí en la imagen podemos apreciar a Áureo encontrando la quena y apareciendo todo lo que deseaba: los carneros, el verde y abundante pasto. Nadie se podía explicar cómo Áureo, siendo tan pobre, había conseguido tantos animalitos. El jefe, a ver, aquí hacemos una explicación. Áureo, como lo manifestamos al inicio, era un ganadero pobre,
Es decir, tenía ganados, pero no en abundancia, a diferencia del resto de ganaderos que sí tenían ganado en abundancia. El jefe era una persona que tenía muchos ganados y que a su vez tenía bajo su mando a Aureo, que era un ganadero pobre. Proseguimos. El jefe, pensando que los había robado, fue a preguntarle, pero cuando estuvo muy cerca escuchó: Papa Inti, mi dios sol, ahora necesito agüita fresca para mi ganadito. Seguía pidiéndole cosas Aureo al dios Inti o al dios sol. Y mientras soplaba la quena, una bella laguna apareció en medio del pastizal. Ahí vemos al jefe espiando a Aureo y a este último soplando la quena, y a su costado la laguna tan mágica y abundante y fértil que apareció. El jefe había descubierto la magia de la quena de oro, y como era muy ambicioso, inmediatamente pensó en la forma de engañar a Aureo para quitársela. Así que le dijo: Tú eres un hombre pobre, ganadero. En cambio yo soy el jefe y usaré la quena para dar riquezas a todos los habitantes de este pueblo. Como Aureo era generoso y ya tenía lo que tanto había deseado, le entregó la quena. Apenas el jefe la tuvo, comenzó a imaginar palacios y riquezas, pues era un hombre muy ambicioso. Pero por más que pidió muchos deseos y sopló hasta cansarse, nada apareció. Ahí en la imagen podemos ver al jefe de Aureo soplando, imaginando cosas, y estas no aparecían, porque suponemos que la quena era una quena justa y que no hacía caso a personas ambiciosas en exceso. Cuentan que el jefe se fue muy molesto y que hasta hoy en día en algún lugar de Huánuco viven los descendientes de Aureo buscando la quena de oro. Y es que el buen ganadero la escondió de los ojos ambiciosos de la gente, sabiendo que algún día el buen Inti permitirá que otro hombre generoso la encuentre. Muy bien, estimados alumnos del Colegio San Francisco 33, esta historia llegó a su fin. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, como en las anteriores lecturas, a continuación vamos a precisar cuáles son las tareas y actividades que vamos a dejar. Para ello vamos a medir ciertos niveles y criterios para que la evaluación sea completa e íntegra en el alumno. Lo primero que vamos a evaluar es la comprensión del contenido del texto, la valoración del texto en cuanto a su contenido. La primera pregunta o tarea o actividad es: ¿en qué parte de Perú se ubica Huánuco? Eso lo expliqué en el transcurso del cuento o de la leyenda. Segunda pregunta: ¿qué productos produce Huánuco? También fue mencionada en la lectura. Otro criterio es la información previa. Entonces, en la tercera pregunta la tercera tarea es: escriba sobre el hombre de la Auricocha. Para ello investigarán algunos datos extras sobre el hombre de la Auricocha. Algunos de ellos ya se manifestaron en esta clase. Otro criterio que vamos a valorar o que vamos a evaluar es la valoración general del texto. Ante ello, formulamos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante rescatar los relatos tradicionales? Seguimos. Ahora vamos a realizar una valoración personal del texto. Pregunta número 5. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? Es evidente que la lectura que hemos desarrollado tiene un mensaje muy profundo que debemos poner en práctica. Tarea número 6. Realice una grabación narrando de forma breve el presente relato. Bueno, esta tarea tiene como finalidad de que ustedes narren o cuenten
a otras personas, pueden ser a sus hermanos, a su papá, a su mamá, a sus vecinos, a sus tíos, el cuento que les hemos narrado en esta clase. Y de esta forma ustedes aprendan y fijen en su memoria este relato y no lo olviden con facilidad. Otro punto que vamos a desarrollar o tratar o evaluar es el desarrollo de la imaginación. Así que en la tarea número 7 les pedimos que escriban un final distinto al relato. Es decir, ustedes con la imaginación tan amplia y poderosa que tienen, le van a cambiar un final al relato y van a variar y van a ser escritores y van a diseñar o van a narrar un final distinto a este relato. Y como último, vamos a evaluar la investigación. Por lo que en la tarea número 8 consiste en que ustedes averigüen cuáles eran las características del hombre de la Uricocha. Muy bien, alumnos del Colegio San Francisco 33. Hemos llegado al final de la clase y nos vemos en otra oportunidad.